¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a hablar de las últimas noticias que afectan al Real Madrid, sobre todo con la mente puesta en el partido de este próximo fin de semana, el sábado en Sevilla, contra el club que apagó durante décadas al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Como ya sabéis, el Real Madrid que ya ha empezado a entrenarse, hoy viernes tendremos doble sesión de entrenamiento, ya se entrenaron en el día de ayer Ferland Mendy y David Alaba, que se retiró lesionado, se retiró tocado en el partido frente al Getafe. Los dos tienen muy complicada su participación en el partido de este próximo fin de semana, pero sobre todo lo que quiero abordar en el vídeo de hoy es el tema del centro del campo. Ya sabéis que el pasado miércoles fue el partido contra el Getafe, se nos lesionó Eduardo Camavinga de gravedad, dice adiós a la temporada. Ahora hablaremos de Eduardo Camavinga, de su historial de lesiones, de cómo ha ido la temporada, y lo que sí que me gustaría preguntaros a todos vosotros es si creéis que Arda Güler puede tener posibilidades reales de jugar el partido de este sábado frente al FC Barcelona en Sevilla. Hizo muy buen encuentro en Getafe, no solo por el golazo que marcó, sino porque creo que mostró una faceta suya que yo creo que muchos hemos venido demandando durante la temporada. Hablaremos también de esto. Uno de los grandes debes que ha tenido a Carlo Ancelotti esta temporada es en la gestión de dos auténticos talentazos como son Endrick y Arda Güler, que podrían haber elevado la competitividad interna de la plantilla, haber dado descanso a jugadores más importantes o más titularísimos, por así decirlo, y haber tenido más minutos de calidad estos jóvenes talentos por los que hay que apostar en el Real Madrid. En el caso de Arda Güler, creo que en una temporada en la que se ha visto evidenciado que el Real Madrid ha tenido problemas de juego a la hora de construir las jugadas y demás, pues tal vez Arda Güler podría haber sido una solución muy interesante en el centro del campo para haberle dado más dinamismo al juego del equipo, como se vio, por cierto, el otro día en la primera parte frente al Getafe. Vamos a ver si la desgraciada lesión de Eduardo Camavinga es lo que termina abriendo las puertas al jugador turco, que ya sabéis que Eduardo Camavinga se va a perder lo que resta de temporada, incluyendo el Mundial de Clubes. El Real Madrid que ha sacado un comunicado anunciando la lesión de Eduardo Camavinga, el parte médico que dice: tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura completa del tendón del aductor izquierdo, pendiente de evolución. Una lesión que a priori, por lo que vimos en el partido frente al Getafe, pues bueno, no fue de las entradas más duras que se produjeron sobre jugadores del Real Madrid, y es, pues bueno, una auténtica desgracia lo que le ha ocurrido a Eduardo Camavinga, que luego lo veremos. Tengo ahí el historial de lesiones de Eduardo Camavinga. Bueno, vamos a ponerlo ya y lo vamos comentando desde que está en el Real Madrid. Fijaos que ha ido acumulando lesiones, pues muchas de ellas en la misma zona, ¿no? Esa pierna derecha, que es la que está concentrando, bueno, aquí ahora justo por hablar son en la pierna izquierda, pero fijaos, empiezan a repetirse esas lesiones en la pierna derecha. La temporada pasada, pues ya empezó ahí a tener bastante, no sé por qué ponen brazo, pero vamos, es el muslo, dos de rodilla, la ingle. Ahora volvemos a tener esta temporada lesiones ahí en esa pierna derecha, que es una auténtica pena porque creo que le han frenado muchísimo la progresión. Eduardo Camavinga tiene 22 años, creo que la calidad no se le discute, creo que en el aspecto físico es un jugador que de base tiene un físico muy muy bueno. Estaremos de acuerdo en que es un jugador bastante atlético con muy buenas condiciones, pero sí que es verdad que viene mostrando una debilidad importante con el tema de las lesiones. No hay una temporada en la que digas, joder, ha encadenado 4 o 5 meses de temporada en los que no ha tenido ningún tipo de problema físico, y eso yo creo que es lo que le está lastrando y es lo que le está bloqueando ese crecimiento. Creo que sigue teniendo ese potencial para ser uno de los mejores centrocampistas de Europa, pero evidentemente creo que aquí tiene que darle una vuelta a la forma en la que tiene de jugar, a veces un tanto alocada en los controles, en los esfuerzos que hace, en cómo va a los choques. Creo que tiene que ahí reflexionar un poco. Evidentemente no celebro ni muchísimo menos la lesión de ninguno de los jugadores del Real Madrid, pero espero que esta temporada Eduardo Camavinga le haga reflexionar un poco, y la anterior, porque son muchas lesiones que, aunque él tenga un buen físico de base, hay muchos temas musculares. Evidentemente, no sé si recordaréis, la temporada pasada hubo una que se le cayó encima
Dembélé con la selección francesa, ha tenido algunas que son por contusión en choques, que creo que eso es poco evitable en cierta medida, pero luego tiene muchas lesiones musculares que no sé si ahí tiene que haber algún tema de alimentación o de trabajo previo físico para prevenir este tipo de situaciones. Y lo que os decía, estas lesiones que está teniendo de manera tan recurrente en momentos puntuales de las temporadas son lo que le están lastrando a nivel de tener una continuidad en el centro del campo, en asentarse, en tener ese crecimiento que todos esperamos de él y que finalmente, pues bueno, no estamos viendo. Quería comentar con vosotros también relacionado con la lesión. Esto es un poco pues lo que comentamos siempre, ¿no? En los vídeos en el canal, el mugriento sistema que es el fútbol español, porque fijaos, esto se produjo en el partido contra el Getafe, estaba Camavinga en el suelo y yo no sé qué le ocurre al mediocre este del Peter Federico, que debería dar las gracias al Real Madrid por haberle dado una carrera deportiva. Estuvo intentando levantar a Eduardo Camavinga. Fijaos también cómo se narró. Os voy a poner la narración de cómo lo vieron en DAZN los comentaristas y cómo, pues bueno, con el Real Madrid siempre está abierta la puerta a hacer ese tipo de bromitas o ese tipo de comentarios que, por lo que sea, con el club que pagó durante décadas a Negreira no lo vemos. Camavinga recibiendo asistencia médica, Sergio. Sí, está un doctor y uno de los fisios del Madrid. Veo que Camavinga tiene las manos en la cara. Sí, pero no le duele la cara. Ya... Sí, digo, pero, o sea, simbolizando un poco... Fijaos, ponen en tela de juicio realmente que Camavinga sufra algún tipo de lesión. El Real Madrid estaba ya en los tramos finales del encuentro. Entiendo que aquí Miguel Ángel Román y compañía querían dar a entender que Camavinga estaba perdiendo tiempo para el Real Madrid, a pesar de las muestras de dolor, a pesar de que estaba Tchouaméni por ahí pidiendo el cambio al banquillo del Real Madrid. Por cierto, no me explico cómo los médicos dejaron continuar jugando Eduardo Camavinga. Duró 10 segundos, que volvió a tirarse al suelo. Pero volviendo al tema de la narración y el trato que recibe el Real Madrid en las retransmisiones de los partidos, también vimos a Sandra Díaz haciendo aquí la payasa con el balón de playa. Vemos a Miguel Ángel Román pues haciendo esos comentarios durante la retransmisión. Me imagino que todos estos no les veréis hacer coñas sobre los vendajes extraños de los jugadores del Fútbol Club Barcelona. No veremos a Sandra en alguna previa o en algún postpartido salir con la mano vendada haciendo coñas sobre los vendajes del Fútbol Club Barcelona. Es más, les veremos con la mascota del Fútbol Club Barcelona analizando las jugadas polémicas, algo absolutamente surrealista. Y sobre el tema de las lesiones, y esto creo que sí que es algo que no se valora lo suficiente. Mirad, encontré esta foto de aquí de Kroos, Modric y Casemiro, y si algo caracterizaba a los jugadores del Real Madrid, bueno, estas auténticas leyendas del Real Madrid, es que se lesionaban muy poco, estaban casi siempre disponibles, y eso es algo que ahora es verdad que son muy jóvenes, seguramente tengan que aprender hábitos nuevos, pero es algo que ahora mismo no veo en el Real Madrid. No sé si porque esta temporada se ha descuidado bastante el tema de la preparación física, pero no sé, hay cosas que se pueden prevenir y que creo que se tienen que trabajar mejor de cara a la próxima temporada, y esa es otra de las tareas pendientes en el Real Madrid, darle una vuelta a qué es lo que ha pasado esta temporada con innumerables lesiones físicas sin necesidad de recurrir, pues bueno, a lo que haya hecho el Fútbol Club Barcelona, que con una plantilla cortísima y acumulando una barbaridad de minutos están todos volando y sin ningún tipo de problema físico. Vamos a hablar de Arda Güler, que es uno de los puntos que quería tratar con vosotros en el vídeo de hoy, así para arrancar el día, y es pues la irrupción del talento turco, que ya dejó buena muestra al final de la pasada temporada de lo que es capaz de hacer. Ha tenido tramos de la temporada un tanto irregular. Puede que aquí haya también algo de responsabilidad en el jugador, pero creo que también hay buena parte de responsabilidad en Carlo Ancelotti, que lo ha tenido infrautilizado, como es el caso también de Arda Güler. Os voy a compartir el mapa de calor de Arda Güler en el partido frente al
frente al Getafe. Y fijaos, siempre tenemos la sensación de que Arda Güler puede ser un jugador más de último tercio de campo, ¿no? Más media punta, más como Jude Bellingham desde que juega en el Real Madrid, no tanto en el Borussia Dortmund, donde sí que era un jugador que juega en posiciones más retrasadas. Pero fijaos el mapa de calor de Arda Güler, donde en muchas ocasiones, el otro día frente al Getafe, acudió a la base de la jugada para sacar el balón. Sí que es verdad que no tendrá seguramente el sacrificio defensivo de jugadores como Aurelian Tchouaméni, por cierto, desde que el físico le está respetando y no está teniendo lesiones graves en este tramo final de temporada. Creo que Tchouaméni viene realizando un muy buen último tramo de temporada. No va a ser un virtuoso del balón, no le vais a ver siendo Toni Kroos, pero sí que creo que es un jugador que roba muchísimos balones y que defensivamente está sujetando al equipo en una temporada en la que el equipo está siendo muy endeble, muy blando a nivel defensivo. Pues yo creo que esos últimos partidos del Real Madrid con portería cero, además de haber visto cómo ha subido el nivel Thibaut Courtois en la portería, también hemos podido observar cómo Tchouaméni está contribuyendo mucho a la recuperación del balón y ayudar en tareas defensivas. Pues bien, en el plano de salida de balón, creo que Arda Güler puede ser un jugador muy interesante en el presente ya del Real Madrid y en el futuro. Ha hecho muy buena temporada Dani Ceballos, pero creo que el Real Madrid tiene un problema si dices que tu mejor centrocampista de la temporada es Dani Ceballos, sin querer menospreciar ni muchísimo menos a nuestro jugador. Porque claro, vienes de temporadas en las que has tenido un centro del campo absolutamente dominador, con los tres bichos que habíamos visto anteriormente, con Casemiro haciendo el trabajo sucio, pero con Luka Modric y Toni Kroos, que han sido una auténtica barbaridad y una auténtica delicia verles jugar en su máximo esplendor. Pues bien, creo que Arda Güler, con la calidad técnica que tiene, con su visión, que creo que además ha mejorado físicamente muchísimo en el último año, creo que es un jugador que tendría que empezar a contar con más minutos por parte de Carlo Ancelotti, sobre todo en este aspecto que estamos viendo aquí, en el de ayudar a la salida de balón, cuando sobre todo esta temporada hemos visto que el equipo adolecía muchísimo de esa cualidad. Y por eso el otro día, cuando vi a Güler haciendo el partido que hizo contra el Getafe en un contexto muy complicado, no menospreciemos al Getafe, que jugar en Getafe es muy complicado. Esta temporada empató el Barcelona allí con ayuda arbitral. Vimos al Atlético de Madrid que perdió también contra el conjunto de Bordalás, y sacar los 3 puntos del Coliseum no es algo nada sencillo, por mucho que el Getafe sea uno de esos equipos que durante la temporada siempre se las ve y se las desea para mantener la categoría, pero es un equipo que compite muy bien con los recursos que tiene. Pues claro, a mí me molestó el ver que a Arda Güler se le podía haber utilizado mucho más durante esta temporada. Siempre le hemos tenido más encasillados, o lo ha tenido más encasillado Carlo Ancelotti en esos jugadores del frente de ataque, pero es un jugador que, como hemos visto, puede aportar muchísimo a la hora de generar juego en el equipo, y tal vez Arda Güler deba recorrer ese camino de reconversión que ya tuvo en su momento Luka Modric. A Arda Güler en el Fenerbahce sí que le hemos visto jugar en posiciones mucho más ofensivas, pero tal vez tenga que ser un jugador que ayude más a la creación de juego del equipo. Decía esto Carlo Ancelotti el otro día en rueda de prensa sobre Arda Güler. Baja mucho, obviamente le falta un poco de contundencia en los duelos, pero tiene muchísima calidad, no solo por el gol que ha marcado hoy, pero también por el manejo del juego. Yo creo que su futuro va a ser más ahí que más adelante en este sentido. Y también pensarlo como pivote podría ser al día de hoy una locura, pero yo creo que en el futuro puede también, lo podemos meter también en esta posición, obviamente en un 4-3-3 y no en un 4-4-2, ma la calidad que tiene en la construcción del juego es fenomenal. Ojalá veamos más a Arda Güler, que creo que puede casar muy bien con jugadores como Tchouaméni. Es verdad que hablábamos antes de estos tres. Yo no sé si recordáis lo que hacía Casemiro en la salida de balón, que es que a Casemiro le largaban por completo de la salida de balón, le mandaban arriba y dice: tú no estorbes aquí, déjanos a nosotros sacar el balón. Por eso creo que muchas veces cuando se critica a Tchouaméni conviene recordar que en el centro del campo al final yo creo que tienes que buscar perfiles que sean complementarios, no necesariamente todos igual. Creo que
Eduardo Camavinga, si tuviese más continuidad, podría pues encajar muy bien también en ese centro del campo con distintos perfiles, pero es complicado, ¿vale? Es complicado el tema este de las lesiones de Camavinga. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Creo que Ancelotti esta temporada, como lo decía al principio del vídeo, ha fallado en esto de involucrar y tener más enchufada a esa unidad B y haberle dado más minutos para haber descubierto, pues bueno, lo que hemos descubierto con Arda Güler, ¿no? Que puede ser un jugador que en fase creativa ayude a sacar el balón al Real Madrid, y sobre todo en una temporada en la que se ha estado viendo muchísimos problemas en la salida de balón. Por cierto, Arda Güler, que esto creo que también es bastante importante para su adaptación al equipo, fijaos que ya empieza a hablar bastante bien castellano. La Copa del Rey ante el Barcelona, Arda. Sí, partidazo importante y confianza con nosotros y a la Madrid. Gracias, Arda. Gracias. Poquito, primeras frases en español de Arda Güler, pero evidentemente creo que esto es algo importante. Fijaos, luego quería comentar otra cosa que ocurrió el otro día frente al Getafe. He visto bastante revuelo en medios de comunicación. Yo sinceramente creo que no es para tanto lo que dijo Ancelotti sobre Endrick. Endrick tuvo dos ocasiones muy claras durante el partido frente al Getafe. La primera yo creo que la resolvió bien, se la para muy bien David Soria abajo, pero es verdad que la segunda tiene que meterla para adentro, no tiene que hacer la tontería esta de la vaselina, tiene la calidad suficiente para incluso driblar, perdón, al portero, que se me traba la lengua, y yo creo que está en fase de aprender. Es otro jugador que me habría gustado que hubiese tenido más minutos esta temporada. Esto es lo que dijo Carlo Ancelotti sobre Endrick. Me gustaría que dejaseis en los comentarios vuestra opinión sobre estas declaraciones. Bueno, ha tenido dos oportunidades y la primera creo que mejor no lo podía hacer, la segunda podía ser un fuera de juego, podía ser, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Es joven, tiene que aprender, él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el colpo del coup de théâtre, ¿no? No, el coup de théâtre en el fútbol no existen. No creo que sea para tanto como lo quisieron vender los medios de comunicación. Creo que está bien. Creo que incluso el propio Endrick sabe que esa acción no tenía que haberla resuelto así. Le servirá para aprender. Creo que es una auténtica esponja. Además, en otras veces que Endrick ha hablado, ha dejado, yo creo que declaraciones que demuestran que es un chaval con la cabeza bastante bien amueblada, que sabe muy bien el contexto en el que se encuentra en el Real Madrid, el entorno que tiene, y que si sigue trabajando, creo que le iremos viendo más a menudo, porque creo que es un auténtico diamante por explotar en el Real Madrid. Creo que aquí el que las tiene consigo para perder es Rodrigo, temporada bastante flojita. Algo me dice que vamos a volver a ver a Rodrigo y a los tres de arriba en el partido frente al Barça en la Cartuja. Me parece un error. Creo que el equipo debería ser más sólido en el centro del campo. Creo que debería apostar por un 4-4-2 arriba con Vinicius y Mbappé, con un Jude Bellingham pues más llegador y más trabajando con el centro del campo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y bueno, arrancamos el día de hoy así con un vídeo un poquito más ligerito sobre actualidad del Real Madrid y reflexionando sobre la plantilla y los partidos que nos quedan. Así que nada, amigos, os leo en comentarios. Muchas gracias por acompañarme un día más. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.